A nivel mundial hay graves riesgos de más guerra, porque la guerra es un gran negocio para las grandes potencias, para las empresas transnacionales, donde el comercio de la muerte está en la orden del día. Y no solo el comercio de las armas. Hay un comercio donde se está dañando a la madre tierra, al sistema planetario. Hay muchas formas de guerra. Guerra económica, guerra a través de los conflictos armados, pero también hay una guerra, podríamos decir, de dominación cultural. Un monocultivo de las mentes. En esto llamado globalización, ¿qué se ha globalizado? Es la dominación cultural. Lo otro, y quiero hablar de esto, pero con un fuerte signo de esperanza, es resistir en la esperanza. Es resistir a la dominación cultural, en la organización social, los movimientos sociales, cómo se enfrenta la resolución de los conflictos. Y esto hay que hacerlo a través de métodos no violentos. Para esto es necesario cambiar el pensamiento de una dominación cultural violenta a una conciencia crítica y de valores para enfrentar lo que hoy amenaza a la humanidad. No solo a la persona, sino a lo que tenemos que denominar como derecho de los pueblos. Derecho de los pueblos a su identidad, a sus valores, a su conciencia crítica, y para esto entramos en otro terreno más profundo que es la educación. La educación como práctica para la libertad. Desde esta perspectiva podemos comenzar a percibir el mundo al cual pertenecemos y al mundo que nos rodea, cuál puede ser estos desafíos de la conciencia crítica, de los valores, de la palabra. Tenemos que recuperar el sentido profundo de la palabra, pero de la palabra liberadora, porque hoy hay todo un mecanismo del monocultivo de la mente, de la palabra dominadora. Y aceptamos las palabras sin muchos cuestionamientos, pero son palabras inducidas. Ahora, para liberar la palabra es necesario liberar el pensamiento. Por ejemplo, hoy hablamos de globalización, una palabra muy ambigua. Antes en América Latina hablamos de integración de los pueblos, una palabra que fue desterrada del lenguaje común. ¿Cómo recuperamos nosotros el sentido profundo de la palabra? Es a través de la educación como práctica de la libertad, de la conciencia desde los niños. Pero hoy hay una cultura de la mente que vemos una imposición de la violencia como una forma común de la vida. Es la violencia, son las guerras, son los conflictos, son los héroes individualistas, Superman, el zorro, todo esto que nos metieron en un sistema individualista. ¿Cómo cambiamos esto? Donde todo se ejerce a través de la fuerza, la televisión, por ejemplo, una educación dominadora, y nada de esto es aséptico. Entonces creo que hoy el desafío, por ejemplo, tenemos que hablar de las grandes organizaciones internacionales, Naciones Unidas, fue totalmente desprovista de sus contenidos al servicio de los pueblos. El Fondo Monetario Internacional, cuando se fundó, era para ayudar a los países en desarrollo, y hoy es para dominar a los países en vías de desarrollo. Una economía perversa. Cuando se habla de desarrollo, ¿a qué nos referimos? Creo que es esto lo que tenemos que cambiar, la forma del pensamiento.
Naciones Unidas, cuando se creó, era para estar al servicio de los pueblos. Hoy es un organismo para estar al servicio de las grandes potencias que dominan las Naciones Unidas. Con la creación de las Naciones Unidas, que era la Comunidad de las Naciones, en el año 45, estaba integrada por 47 estados. Hoy son 192 estados que siguen dominados con la misma estructura de dominación que impera en las Naciones Unidas. La UNESCO, para la educación y ciencias y las culturas, no cuestiona esto. Entonces, llegamos a una educación formal, masiva, desnaturalizada, en lugar de potenciar lo que son las diversidades culturales. El mundo se sostiene por la diversidad. Nuestra madre naturaleza nunca generó monocultivos, pero sí se ha generado un monocultivo de las mentes, como bien lo dice Vandana Shiva. Es el monocultivo de las mentes. Entonces, estamos en un proceso de cambios. Y hay muchos pueblos que vienen pensando, por ejemplo, los pueblos originarios, recuperar su identidad, su espiritualidad, su cultura. Es extraordinario. Aquí en Argentina, esto que señalaste de los glaciales, ¿por qué la presidenta los veta? Son por los grandes intereses económicos de las transnacionales como la Barrick. Es esto. En el proyecto de Pascua Lama entre empresas transnacionales de Chile y de Argentina, que es la misma empresa de la Barrick. Y la presidenta de la Nación, Cristina, termina vetando esto. Y ahora van a hacer un remedio de otra ley de los glaciales, cuando esa ya fue aprobada en el Congreso y vetada por la presidenta. El caso de Gualeguaychú. Si la gente no hubiese reaccionado, esto quedaba así con muchos mayores peligros. Yo esto lo estuve hablando en Cancillería mucho antes que surja el movimiento social en Gualeguaychú. Y lo que me decían, bueno, no, pero nosotros esto lo tenemos arreglado. Claro, tienen arreglado, pero no de este gobierno, sino de muchísimos años atrás. Por ejemplo, hace 25 años se comenzaron con las plantaciones de eucaliptos y pinos, el pino marítimo de crecimiento rápido, el eucalipto es una... Ahora, ¿qué pasa con esto? No es solo la contaminación de la empresa de Bodnia. Voy a tratar otro problema que es más profundo. Un árbol de eucaliptus de 7, 8, 10 años absorbe por día más de 70 litros de agua. Los monocultivos de eucaliptos, tengamos una progresión de lo que eso significa para la vida del pueblo y las napas de agua. El pino marítimo por ahí está en las mismas condiciones, pero esto se comenzó a sembrar hace 25 años. Cuando la gente reaccionó, cuando le ponen la planta frente a un centro turístico como Gualeguaychú. La contaminación ambiental, la destrucción de la biodiversidad. Ahora, sobre esto que sería largo extenderme, no es este momento, pero están las empresas sojeras. Las empresas sojeras que destruyen los montes, son los grandes terratenientes, hay gente que destruye todo lo que es la biodiversidad y el glifosato, que después para las plagas de la soja están haciendo un daño ambiental enorme. ¿Quién se hace cargo de eso? Y el gobierno mira para otro lado, porque es parte de todo este proyecto económico devastador que nos van a dejar desiertos
una gran contaminación. Por ejemplo, en Argentina, que tenía una gran industria apícola, está desapareciendo. Está desapareciendo por la misma contaminación. El glifosato daña, destruye. Nosotros, por ejemplo, en las aldeas tuvimos ya las consecuencias hasta que nos mató todo el colmenar. Y tenemos que comenzar a reponer nuevamente. ¿Qué le dejamos para las futuras generaciones? Y esto es una violación sistemática de los derechos humanos. Porque cuando se habla de los derechos humanos en Argentina, en muchos otros lugares, nos referimos a la tortura, desaparición, cárcel. Yo soy un sobreviviente. Pero ¿qué pasa para las nuevas generaciones? Que de esto no se habla. ¿Qué mundo le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos con esto? Que se habla como desarrollo, no es desarrollo, es explotación. Diferenciemos, recuperemos el sentido de las palabras. Entonces, me interesaba analizar esto de la minería, de la soja, que eso es explotación, no es desarrollo. Es todo lo que se puede extraer sin ningún respeto a nuestra Pachamama. Es esto, es un tema muy largo de poder profundizar, pero creo que esto es bueno tenerlo en cuenta cuando hablamos de la paz, porque esto daña la paz. La paz es otro concepto. La paz yo la relaciono más con el equilibrio entre el ser humano, la madre naturaleza, la convivencia, esta paz que tiene que comenzar en nosotros y que debe ser compartida. Si no compartimos, no tiene sentido, porque caímos en el individualismo, esto que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que tenemos que compartir dos cosas. No soy pretencioso, ¿no? Una es el pan que alimenta el cuerpo, pero también el pan que alimenta el espíritu, porque somos seres trascendentes también. Y lo otro es la libertad, porque sin libertad no tenemos la capacidad de amar, que es el acto de libertad mayor. Ahora, ¿qué significa este amar? Qué palabrita, ¿no? Tan pequeña, tan profunda y tan, podríamos decir, devastada, ¿no? Tenemos que recuperar el sentido profundo del amor, porque si no, la vida pierde sentido. Si hablamos de la paz es sinónimo del amor, es lo mismo, porque es donde podemos recrear la vida y donde podemos ser personas en el sentido profundo del compartir la vida. Es esto.